Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nuestra Señora del Carmen. Cuenta la tradición que en el siglo XII un grupo de monjes se retiró en oración al Monte Carmelo, donde los profetas Elías y Eliseo habían tenido importantes encuentros con Dios. Allí la Virgen María les prometió su protección. A su vez, el 16 de julio de 1251, la bienaventurada Virgen María entregó a San Simón Stock, superior general de los carmelitas, el santo escapulario, asegurando su protección a todos aquellos que portasen este sacramental. La devoción a María bajo la advocación del Carmen está muy difundida en nuestro país. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios perdone en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos en este 16 de julio a Nuestra Señora del Carmen. Y esta tradición la relacionó íntimamente al Monte Carmelo con la predicación del profeta Elías. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía y vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre Todopoderoso, te suplicamos que la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, nos proteja siempre con su maternal intercesión y nos ayude a conocer y amar a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del libro del Éxodo. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Yetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, el Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo, porque ¿será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Entonces Dios le dijo: el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la señal que soy yo el que te envía. Después que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es bondadoso y compasivo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios. Estamos en San Mateo, ya en el capítulo 11, y aquí nos presenta, en primer lugar, esta oración de Jesús al Padre. Qué lindo que es lo que está diciendo. Te alabo, Padre, porque habiendo ocultado todas estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Primer elemento para reflexionar. Has ocultado a los sabios y a los prudentes. Es decir, aquellos queridos hermanos, porque la sabiduría ciertamente se está refiriendo al filos, sofos, la sofía, el amigo, filos, el amigo de la sabiduría, hoy pone ahí te digo.
Yandeco ya Puruana, pero recordemos que la filosofía, decían los antiguos, sobre todo desde un pensamiento tomista, Santo Tomás de Aquino decía, el filósofos es el amigo de la sabiduría, pero porque él decía anchilla. Anchilla quiere decir sierva. Porque ñandé, la ñanguaje ñande yárabe, ya Puruana y la ñande acá. No es fanatismo, no es fideísmo. No es que nosotros vamos a hacer alarala, aralala, pum pum pum, pipipim, ¿verdad? Y que caiga rayos y que caiga milagros y que caigan cosas desde el cielo. No, queridos amigos, yo les tengo que decir que el Señor, utilizando un lenguaje antropomórfico, es decir, con un lenguaje humano, pero dice la antropos y forma, morfos, la forma humana, ña entendés anguaisha, ña yaikua anguaisha, porque normalmente nosotros buscamos lo luminoso, lo extraordinario, que me venga un angelito, que venga no sé qué cosa, una luz aquí, y que me cambie, y que me transforme. Muchas veces la gente la ojan. La vida cristiana es encarnación. Incluso nosotros, queridos hermanos, comenzamos, ¿verdad? ¿Con qué cosa? Comenzamos con la Navidad. Comenzamos con la Navidad. Opeanácola ya prepara todo ese adviento porque queremos entender bien y queremos que el Señor se encarne en nuestra vida. Estoy que vean de que nos comprometa para hacer un camino de santidad. Y ahí entonces, queridos amigos, vamos a entender nosotros lo que nos está diciendo. Te alabo, Padre, porque habiendo ocultado estas cosas a los que quieren simplemente considerarse, lo sabe lo todo. No. Incluso los filósofos, ¿se acuerdan? Sócrates ya decía, solo sé que no sé nada. Porque cuanto más reikua, reyesa qua, que menos reikua, hareikua vemana, ¿verdad? Esto es humano, esto es esencial. Y entonces desde aquí tenemos que pensar cuando Jesús está diciendo, ocultaste estas cosas a aquellos que se creen lo sábelo todo. Gente maoya lleva. Pero peor todavía, queridos hermanos, a pesar de que muchos se creen lo sábelo todo, se alguna vez en duda lleva, o uñe lleva, ante situaciones pero tan pésimas, diría yo, ¿verdad? Que vienen para justificar aquello que es injustificable. Pero le dan la vuelta y te utilizan términos rebombantes y te utilizan leyes que no tienen ni pie ni cabeza, lleva. Pero al final para decir, nosotros seguiremos robando, nosotros haremos lo que queremos y nosotros vamos a decidir lo que nosotros queremos. Queridos hermanos, eso es justamente lo que el Señor hoy nos está diciendo. Has ocultado y por eso estas personas están ciegas. A pesar de que se dicen que son cristianos, que son católicos, que son esto, pea, moa, lleva. Sin embargo, queridos hermanos, por los frutos nosotros conocemos al árbol. Si nosotros nos ponemos seriamente a pensar, a mirar y a entender lo que Dios nos pide, es, queridos hermanos, porque nosotros miramos y entendemos desde los valores y principios de Dios, desde su Evangelio. Y aquí viene algo más interesante aún. Y estas cosas has revelado a los pequeños. Hace ese momento queridos hermanos, por ejemplo, a mi abuelita, por ejemplo. Mis dos abuelas, luego, yo tengo que sacarme el sombrero y tengo que agradecer al Señor. Abuelas de oración, abuelas que verdaderamente, yo puedo decir, que me acompañaron con tanto amor, queridos amigos, y tengo que agradecer si hoy estoy aquí, ¿verdad? Es porque han dado testimonio, han dado ejemplo, pero no solamente de oración, de decir fórmulas desde la boca, porque lo que decían y el temor de Dios, el descubrir y saber quién es Dios. La pequeña, cuando hoy Universidad de Harvard, dos hoy Europa, ¿verdad? No sé, creo que mi abuela hizo hasta 3er grado, ¿verdad? Pero sin embargo, aprendieron la honestidad, aprendieron el cariño, aprendieron la donación, aprendieron el trabajo, aprendieron a estar al servicio de los demás. ¿Entienden, queridos hermanos? ¿Desde dónde? Desde la palabra de Dios. ¿Cuál era el lugar de la escuela de estas abuelitas?
era justamente el templo, la iglesia, los domingos o los otros días que iban a misa para escuchar y entender, porque esta es nuestra hoja de ruta. Aquí está la enseñanza verdaderamente, queridos hermanos, para hacer un camino y actitudes verdaderas en la vida cristiana. No es porque yo sé más y porque me fui a tal universidad o tal lugar a pedir Yuhan de Mondá, Areyapó, muy organizadamente para robar mejor a los demás. No, eso no es educación. Por lo menos no es educación de los valores y de los principios que el Señor quiere para su iglesia, es decir, para el Atiguazú, para la comunidad, para todos nosotros. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir que seamos pequeños, que seamos humildes, a pesar de que podamos tener grandes formaciones también, y ojalá también tengamos la posibilidad, y que todos tengamos también la oportunidad de formarnos bien. A mí me da mucha pena cuando decimos, yo me formé en Estados Unidos, yo me formé en Europa, pero después venimos y hacemos cualquier cosa, o sea, no estamos al servicio del pueblo y de la gente. Pero también me da pena cuando conozco que hay muchos, ¿verdad?, que son honestos, que son buenos, que se han formado bien y que ahora tienen que salir únicamente del país para ir a trabajar a otro lado, porque aquí no pueden trabajar. Porque aquí si no sos deshonesto no podés trabajar, no podés hacer bien las cosas, ¿entiendes? Así que, queridos hermanos, coñan de yarañe, peaña de marajín. Dale, fuerza, ánimo, no nos quedemos entonces en estas situaciones, sino que miremos en positivo y digamos, podemos cambiar. Porque siempre la palabra de Dios termina diciéndonos, ¿verdad?, que aquí es la fuerza de Dios la que nos va a revelar, dice su presencia, y así termina el Evangelio. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y esto es lo positivo, porque el Señor hoy nos está revelando cuál es el camino y la hoja de ruta para que nosotros podamos salir adelante y para que nosotros vivamos siempre mejor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que alaben con firmeza a Dios por medio de las obras y con alegría acepten su voluntad. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan el temor de Dios y actúen con honestidad. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestras familias, para que estén acompañados por la gracia de Dios y alcancen la salvación. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que la poderosa intercesión de la siempre Virgen María bajo la advocación de Virgen del Carmen nos libre de todo peligro, a fin de que podamos disfrutar de la paz que tú nos ofreces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu generosidad, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por medio al autor de la vida, Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Escúchame, dentro de tu
Oración final. Ya que participamos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, bajo la advocación de Virgen del Carmen, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y sintamos los efectos de tu obra redentora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo. Tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto, solo para soñar con tu brisa. Y no soy más que polvo en el camino, aunque no soy polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que nace del santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma,